Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay 3 de 4, la triste historia de Bay basados en el libro. Estaba en la escuela primaria, como en cuarto y quinto grado. A última hora de la tarde me encantaba salir y sentarme frente a la casa y ver a los chicos de secundaria caminar, porque pensé que incluso si no me hubiera muerto de hambre, mi padre no podría enviarme a la escuela secundaria. Solo escucharlo aquí, Charlie sintió que era difícil imaginar a Bella en ese momento, porque eso era demasiado diferente en comparación con Bay que está enfrente de él. Ahora coleccionaba autos superdeportivos, ni siquiera se atrevía a pensar en su valor. Ahora Bay puede comprar todo lo que necesita sin tener que pensar en dólares. Me pregunto cómo se sentirá ese niño de primaria si supiera que crecería para ser una persona tan exitosa. Si hubiera sabido eso, crecería y tendría éxito. Viví sin comida hasta que realmente pensé que había llegado a un callejón sin salida. Bueno, cuando papá dijo, intenta quedarte quieto, cariño, no te muevas demasiado, puedes ir a dormir, no tendrás hambre. En ese momento pensé voy a morir, porque incluso si mi padre me lo ordena, casi no tengo energía para hacer nada. Me duele la cabeza y el estómago, y luego me quedé dormido. A Charlie se le rompe el corazón al escuchar eso, a pesar de que sabía que Bella había sobrevivido a esa experiencia cercana a la muerte, pero en su pecho no pudo evitar sentir una sensación de aleteo. Creo que no me desperté, lo cual es bueno, así que no tengo que volver a pasar hambre. No tienes que despertarte y ver a tu papá llorando de nuevo. Es agotador. Suspiró Bey suavemente mientras relataba eso. La mano delgada acarició suavemente sus rodillas que se elevaban hacia arriba, como si no supiera dónde poner las manos. Pero al final estaba vivo y me desperté en el hospital. Cuando me desperté, un hombre vino a verme. Me dijo que era mi amigo. Después de esto, decidí irme a vivir con él. No sabía nada en ese momento. No sé dónde estaba mi papá, pero ese tío dijo que estaba bien. Sus hombres estaban cuidando de él, así que todo estaba bien y él me llevará consigo. Y honestamente, no tenía otra opción, así que fui con él. Pensé que tenía al menos un poco de arroz, que en realidad tenía que comer. Tiene todo lo que yo nunca había comido, todo lo que he visto en la televisión. Estando con él, soy como tú. Hay una habitación privada, un mayordomo, un conductor, lo que quieras, estudiar en escuela internacional que vale millones por semestre. Charlie comenzó a sentir una mejor comprensión de por qué Babe es hoy. Al menos se trata de la educación que Babe obviamente estudió mucho y vio el significado de esa oportunidad para Babe el día de hoy. Pero cuando me gradué en la escuela secundaria descubrí algo que me había estado ocultando todo el tiempo. Es tan terrible que no puedo aceptarlo. Fue tan malo que olvidé por completo lo que me había dado en el pasado, porque siento que es mentira. Él lo ha planeado todo desde que me adoptó. Todo era su plan. Él no me amaba como pensaba. Ve y cuenta una historia de sí mismo que nunca antes se le había revelado a nadie, incluso con un amigo cercano como Guy. Cuando lo cuenta se siente extraño, debido a que es incómodo pero aliviado al mismo tiempo. No sabe si este sentimiento es posible, pero al menos parece explicar cómo se siente en este momento. Y después de eso, la figura delgada se congeló cuando se volvió para mirar a la persona en la cama y descubrió que el niño que anteriormente había dicho que no podía dormir, ahora está acostado con la boca abierta, respirando fuerte. Babe, que vio eso, negó con la cabeza y se rió suavemente. No sabe cuándo se quedó dormido. Y es gracioso lindo porque Charlie se conoce bien a sí mismo, porque al menos el otro sabe que se va a dormir. Si alguien te dice algo antes de acostarte, Babe se levantó y se puso en cuclillas, mirando hacia la cama. Su rostro está ahora al mismo nivel que el rostro de una persona enferma que duerme bien.
La figura delgada miró el rostro del joven que conoció por casualidad y luego lo recogió con pensamientos divertidos, un poco relajante. Estaba sorprendido de poder pasar tanto tiempo con alguien. Por lo general, está aburrido y molesto, pero este niño no lo hace sentir tan cansado como para querer deshacerse de su vida anterior. Eso se consiguió. Eso es muy raro. Ese chico es tonto. El hermoso Alfa extendió la mano y levantó una manta gruesa para cubrir al niño hasta el cuello, antes de acariciar suavemente la cabeza de la otra persona. Luego se inclinó y presionó el beso en esos labios con impaciencia. Aguantó un momento y luego salió de un salto, pero cuando vio la cara de Charlie, no pudo evitar reírse. Su toque parece molestar al niño inconscientemente y es por eso que quiere bromear un poco más agachándose para besar la mejilla del niño grande. Esta vez tuvo que recuperarse rápidamente y ponerse de pie tan pronto como terminó de oler el aroma, porque de lo contrario habría más rondas, eso es seguro. Recupérate rápido, tonto.